Hola hola a toda la bola de pajeros vírgenes que ven vídeos en YouTube en vez de salir a socializar y hacer amigos porque son demasiado inseguros como para creer que alguien querría entablar algún tipo de relación. No inventes, ¿vienes a saludar al público o a proyectar tus traumas? Mi bueno, como decía, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy regresamos con otro vídeo para el canal, en esta ocasión, hablando de videojuegos que nunca salieron de Japón, pues, como sabemos, los japoneses son muy curiosos y lanzan productos que en muchas ocasiones no llegan a Occidente por ser demasiado japoneses XD. Sin duda, aquí encontraremos algunas joyitas que lamentaremos que no pudimos disfrutar en este lado del mundo, pero también obras tan bizarras que tal vez lo mejor fue que se hayan quedado en el país del contenido para adultos con tentáculos. Pero que hayan japonesas chidas, por favor. Aclaramos que algunos juegos fueron eliminados pues a la fecha de creación de este vídeo, septiembre de 2025, algunos de ellos recibieron un lanzamiento oficial en nuestra parte del mundo, por lo que quedaron automáticamente descalificados. Cosas como emuladores o traducciones hechas por fans no cuentan, al igual que remakes y remasterizaciones. Tiene que ser el producto original, porto algún tipo de retrocompatibilidad como el servicio de Nintendo Switch Online, la consola virtual, etc. Por último, dicho servicio o port tiene que aún estar vigente, por lo que si el juego fue traído a Occidente a través de un servicio o software que ya no recibe soporte, automáticamente vuelve a estar en el iceberg. Así que, sin más que decir, empecemos con el iceberg. Pokémon Rojo y Verde son las primeras entregas de la famosa saga de videojuegos Pokémon, originalmente lanzadas en Japón, aunque debido a su brutal éxito es que terminaron llegando a Occidente. Ahora bien, es cierto que la saga Pokémon está disponible en Occidente, entonces, ¿por qué está en el iceberg? Bueno, pues resulta que en Japón se terminó lanzando un tercer juego, siendo este Pokémon Azul, el cual tenía algunas mejoras en el motor gráfico, modificaciones a la trama y a algunos Pokémon para la Pokédex, de manera que al momento de llegar a nuestra parte del mundo, nos ofrecieron esta versión mejorada junto a Pokémon Rojo en vez de la verde. Así que, en esencia podrá ser el mismo juego, pero con algunas diferencias. Algunas teorías también lo atribuyen a los colores de la bandera estadounidense o a los Pokémon iniciales, ya que para el público occidental era más atractivo comprar el videojuego que tuviese a un dragón de fuego y una tortuga monstruo con dos cañones en su caparazón en vez de una especie de lagartija o anfibio raro con una planta gigante en el lomo, según algunos usuarios de Reddit XD. Aunque personalmente a mí me encanta jugar como Ivysaur cuando uso al entrenador Pokémon en el Smash, pero ese es otro tema. La saga Modern, conocida aquí en Occidente como Earthbound, es una franquicia de videojuegos RPG que se dio a conocer más que nada por la aparición de dos de sus tres protagonistas en Smash Bros., siendo estos Lucas y Ness. Si bien, el único juego de la saga que llegó a nuestra parte del mundo fue Modern 2, conocido aquí como Earthbound, lo cierto es que años después, más específicamente en 2015, el primer título llegó de manera oficial a América bajo el nombre de Earthbound Beginnings para la consola virtual de la Wii U y en 2022 para la Nintendo Switch Online, así que ya no cuenta. Sin embargo, la tercera entrega, Modern 3, jamás llegó, por lo menos de manera oficial, a nuestros territorios. Las principales razones son más que nada porque Nintendo no creía que una franquicia como esta interesaría mucho al público occidental, y hasta cierto punto no estaban equivocados, ya que Earthbound para la Super Nintendo pasó casi desapercibido, y no fue sino hasta el lanzamiento y popularidad de Smash Bros. Que esta trilogía alcanzó el estatus de juego de culto. Modern 3 sigue la historia de Lucas, un niño con poderes psíquicos que ve cómo su vida da un giro de 180 grados al ver a su aldea siendo atacada por un misterioso ejército. Este juego es conocido por su historia oscura que trata temas serios como la contaminación ambiental, la rebelión en contra de la tiranía, el duelo por perder a un familiar y el avance desmedido de la tecnología, todo eso acompañado con claras parodias y críticas al estilo de vida estadounidense caracterizado por sus tendencias materialistas e individualistas, además de críticas al capitalismo y la urbanización. Y dime, ¿te gusta la saga Modern? ¿Has jugado algún juego? Házmelo saber en los comentarios. Por último, si tienes más curiosidad sobre todo el lore de esta saga, te recomiendo que veas estos tres vídeos hechos por el usuario OnlyJG, muy bien explicados y narrados.
La saga Fire Emblem, la cual se hizo sumamente popular en la década pasada aquí en Occidente, sobre todo por la aparición de los personajes en Smash Bros. Y el exitoso lanzamiento del Fire Emblem Awakening para la 3DS. Pero, en un principio, Nintendo no tenía mucha fe en que en esta parte del mundo el juego fuera a hacerse notar, y durante la época de la Nintendo, Super Nintendo y parte del Game Boy Advance fue exclusivo del país del sol naciente. Aunque títulos como el primer Fire Emblem de donde viene Mark, terminaron recibiendo su propia traducción oficial al inglés para ser lanzados en Occidente, aún hay algunos juegos que no salieron de Japón. Fire Emblem Deiden, lanzado en 1992, título que recibió un remake en 2017 que sí llegó a Occidente, pero el original sigue siendo exclusivo de Japón. Fire Emblem, Mystery of the Emblem, lanzado en 1994, juego que igualmente recibió un remake en 2008 para la Nintendo DS pero que tampoco llegó a nuestra parte del mundo. Fire Emblem Arcania Saga, un videojuego muy raro y desconocido incluso por los fans japoneses de la franquicia, pues fue lanzado en 1997 en formato digital, sí, repito, formato digital en pleno 1997, y es que esto fue posible gracias a un muy curioso periférico conocido como el Satellaview, una especie de accesorio que permitía que la Super Famicom, la versión japonesa de la Super Nintendo, tuviese acceso a una especie de conexión a internet primitiva, y en cuanto a este título, es una precuela del primer juego. Fire Emblem Genealogy of the Holy War, lanzado en 1996. Fire Emblem Tracia 776 lanzado en 1999. Y finalmente Fire Emblem The Binding Blade, lanzado en 2002 para la Game Boy Advance, conocido en Occidente por ser el juego de donde proviene el personaje Roy. Animal Forest, conocido en Japón como Dobutsu no Mori, es un videojuego para la Nintendo 64 que fue lanzado de manera exclusiva en el país del sol naciente, ya que Nintendo no estaba muy seguro de que fuese a llamar mucho la atención en Europa y América por su jugabilidad basada en el texto y referencias al folclore japonés que muy difícilmente se iban a poder traducir al inglés u otros idiomas. A pesar de ello, el juego recibió un remake en 2002 para la GameCube y fue un gran éxito tanto en Japón como en el resto del mundo, pero como dije, la versión original para Nintendo 64 sigue siendo exclusiva del país nipón. ¿Quién diría que este juego al que Nintendo no le tenía mucha fe fuera de Japón terminaría siendo el preferido de las chicas con el cabello pintado de colores y que te dicen que si no pones tus pronombres en tu biografía te van a bloquear? Neon Genesis Evangelion es un videojuego para la Nintendo 64 lanzado de manera exclusiva en Japón, basado en el famoso anime homónimo mejor conocido aquí en el mundo hispano como ¡Feliz jueves! Se trata de un juego de peleas, donde el jugador puede controlar a los personajes principales y debe luchar contra los ángeles, mientras cuida diferentes parámetros como la barra de vida, barra de sincronización con el mecha, un campo de fuerza que funciona como escudo para bloquear los ataques enemigos, cuidar del cable umbilical de alimentación ya que si recibe demasiado daño y termina siendo destruido, el mecha solo tendrá 5 minutos de batería antes de que se apague, además de una mecánica llamada Berserk, en la que si el jugador se queda con poca vida, sus ataques se potencian y vuelven más fuertes. El juego vendió relativamente bien, aunque recibió críticas mixtas, ya que su jugabilidad era muy limitada y genérica, además de que sería difícil de entender para quienes no fuesen fans de la saga y no hayan visto el anime con anterioridad. Por cierto, dato curioso, el primer crush de Cerquemo fue Asuka. Jaj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 a, tremendo virgen. Cállate gato, dime lo que quieras pero Asuka es sin duda alguna una morra chida, así que me tacharás de Virgo pero no de tener mal gusto. Shin Megami Tensei es un videojuego de 1992 lanzado exclusivamente en Japón para la Super Famicom, que nunca llegó a Occidente debido a que toca temas que se creerían controversiales en nuestro lado del mundo como la existencia de cultos y referencias religiosas, sobre todo a figuras del cristianismo y demonios. El videojuego es un RPG en el que el protagonista se encuentra en un Tokio futurista distópico donde un científico abre un portal que conecta al mundo con el reino de los demonios y un comandante militar cree que puede controlarlos. Debido a este desastre, como siempre, el gobierno de los Estados Unidos decide entrometerse, como es su costumbre, y amenaza con organizar un ataque nuclear a Tokio. Ah, con que querían repetir lo hecho en 1945. Cállate gato, que nos van a censurar el vídeo.
En fin, como decía, el protagonista se ve envuelto en un mundo dominado por los demonios en el que dos grandes cultos conocidos como la Orden del Mesías y Anillo de Gaia, quienes desean gobernar el mundo conforme a sus respectivas deidades. Yahvé o Lucifer. De esta forma, el jugador se ve envuelto en varios conflictos morales y decisiones difíciles que lo obligarán a elegir entre tres bandos, es decir, unirse a la Orden del Mesías, al Anillo de Gaia o trabajar como agente independiente. A pesar de que la franquicia y su spin-off, Persona, a día de hoy tienen una muy leal base de fans occidentales, definitivamente puedo entender cómo es que este juego habría vuelto loca a tu abuela religiosa en los 90s, sobre todo porque antes a la gente le encantaba tachar de satánico hasta el papel higiénico con el que te limpiabas el culo. Como dato adicional, técnicamente este juego llegó a Occidente en 2012 para teléfonos iOS y Android, aunque perdieron compatibilidad con el iPhone en 2017 con el lanzamiento de iOS 11. A este punto, el juego es considerado demasiado viejo como para que valga la pena lanzarlo en esta parte del mundo, de forma que solo puede ser jugado de manera oficial en sistemas japoneses. Donkey Konga 3 es la tercera entrega de la mini franquicia del mismo nombre, un juego de ritmo que se jugaba con los icónicos bongos para la GameCube. Incluye 75 canciones y 2 nuevos personajes jugables. Se desconoce el porqué de su lanzamiento exclusivo para Japón. Mario y Wario es otro juego de puzzles lanzado para la Super Famicom y tiene la particularidad de que necesita el accesorio del ratón para ser jugado. En este juego, Wario se encarga de arrojar todo tipo de objetos a Mario, quien constantemente está caminando pero cuenta con la ayuda de una hada llamada Wanda que le ayudará a modificar el entorno para proteger a nuestro fontanero favorito. Curiosamente, a pesar de que el juego era exclusivo del país nipón, la interfaz está completamente en inglés. Clock Tower es un juego de horror de supervivencia del tipo point and click lanzado en 1995 para la Super Famicom de manera exclusiva en Japón. El juego sigue la historia de Jennifer Simpson, una chica huérfana que es adoptada por una familia adinerada junto a otras niñas en la misma condición, pero al ver que una de sus compañeras es asesinada de manera muy sospechosa, intenta escapar de una mansión en Noruega mientras huye del villano principal conocido como Scissorman, por su traducción, Hombre Tijeras. Fue un juego muy exitoso en su tiempo, al punto de ser considerado como de culto por los fans japoneses de los videojuegos de terror, además de recibir varias secuelas que sí llegaron a Occidente, y de un port remasterizado para consolas de actual generación, aunque, el juego original jamás salió del país del sol naciente. Just Dance Wii es una versión de la famosa franquicia de videojuegos de baile lanzada en 2011 y adaptada específicamente al público japonés, incluyendo varias canciones populares del J-Pop, 10 canciones de Just Dance 2 Internacional, 2 canciones del primer Just Dance y un DLC. El título fue bien aceptado por el público nipón, motivando a Ubisoft a lanzar una secuela para la Wii y 2 juegos más para la Wii U. Kirby's Super Star Stacker es un juego de puzzles basado en la saga del tierno personaje rosado. La jugabilidad es muy simple, típica de los juegos del género y fue lanzado originalmente en la Game Boy en 1997 en todo el mundo, aunque en 1998 se lanzó una versión mejorada para la Super Famicom de manera exclusiva en Japón. La razón fue que para el año 1997 Nintendo ya había cesado la producción y distribución de hardware y software para la Super Nintendo a nivel internacional, limitándolo al país nipón. Pero lo que no entiendo es por qué hostia hacer el juego para la Super Famicom cuando pudieron simplemente lanzarlo en la Nintendo 64. Estoy de acuerdo, creo yo que lanzar un juego para la Super Famicom o Super Nintendo en pleno 1998 es contraproducente, pero en fin, Nintendo es una empresa muy rara, solo ellos se entienden a sí mismos. Como tal, F0X Expansion Kit no es un juego, sino una expansión para el videojuego del mismo nombre, ya que este requería del infame Nintendo 64DD, aquel famoso accesorio que se supone iba a darle a la consola un respiro en cuanto a la limitada capacidad de almacenamiento de sus cartuchos, lo cual había sido el principal punto en contra del sistema. Pero como sabemos, la Nintendo 64DD fue un completo fracaso, de manera que Nintendo decidió no lanzarlo fuera de Japón al ver su pobre desempeño en el mercado local. F0X Expansion Kit iba a agregar 12 nuevas pistas, un editor de pistas y vehículos.
De forma que en teoría pudimos haber tenido esta expansión en Occidente, pero debido al fiasco que representó el accesorio, ni este ni ningún otro juego pensado para la DD cruzó los mares japoneses. Itadaki Street DS es un videojuego de mesa al estilo Monopoly que mezclaba a los personajes de la franquicia Mario Bros con los de Dragon Quest. La jugabilidad era simple, donde se ponía a los personajes en un tablero donde debían ganar dinero y comprar propiedades para así incrementar su fortuna. A los jugadores también se les permitía compartir la propiedad de bienes y podían quitarles sus espacios a otros jugadores y poco a poco hacerse más y más ricos, debilitando y eventualmente eliminando a la competencia. Es decir, capitalismo puro y duro básicamente. Posteriormente, se sacó otro juego para la Wii, pero esta vez internacionalmente, llamado Fortune Street, el cual yo personalmente recuerdo haber visto en tiendas de videojuegos durante los tiempos de la Wii, aunque nunca lo jugué. Captain Rainbow es un videojuego para la Wii lanzado de manera exclusiva para Japón que nos narraba la historia de Nick, un chico que alguna vez interpretó a Captain Rainbow, su alter ego que era protagonista de un programa muy exitoso y popular de televisión que ha terminado en el olvido. Ahora, en su búsqueda de recuperar la relevancia que perdió, emprende una aventura en la isla Miming, donde supuestamente los sueños se vuelven realidad. El juego consiste en relacionarse con otros personajes también olvidados de Nintendo, hacer diversas actividades cotidianas y ayudar a otros para obtener unos cristales con forma de estrella, para eventualmente alcanzar un altar donde él podrá pedir el deseo que tanto busca. Me parece un juego muy interesante, es una pena que no haya llegado a Occidente. Color Changing Tingles Balloon Trip of Love es un videojuego que tiene de protagonista a un hombre de 35 años que ordena un libro desde un programa de televisión donde supuestamente se le enseñaría a ser popular entre las mujeres, pero termina atrapado en el libro y se convierte en este enano raro del Majora's Mask de sexualidad dudosa. O como decimos en mi pueblo, se quería convertir en un fuckboy pero terminó convirtiéndose en un femboy. Tingle conoce a sus tres principales acompañantes. Kakashi el espantapájaros, Buriki la mujer de hojalata y Leon, un león, cada uno de ellos con una fortaleza y debilidad marcadas. Kakashi no es nada inteligente pero su pequeño tamaño le permite entrar en espacios reducidos, Buriki es muy inteligente pero carece de sentimientos, aunque puede resolver puzzles, y Leon es muy poderoso pero cobarde también. Tingle también establece relaciones con 5 diferentes chicas y el jugador debe seleccionar los diálogos y darles regalos para ganarse su simpatía. Este título es una secuela de otro juego que tampoco llegó al continente americano pero sí a Europa, aunque las demás entregas se limitaron a Japón, y la razón era que Nintendo no creía que el juego fuese rentable, debido a la poca popularidad del personaje en esta parte del mundo, además de que su identidad de género dudosa no es muy del agrado del público occidental, sin mencionar del contenido sugerente que tiene que le habría puesto los pelos de punta a tu tía la que obliga a todos a rezar antes de comer, y referencias a la cultura japonesa que difícilmente serían comprendidas fuera del país. Adventure Island 4 es un videojuego lanzado en 1994 para la Famicom de manera exclusiva en Japón. Aquí el protagonista debe salvar a sus amigos y novia de un malvado hechicero que los secuestró. El jugador utiliza diferentes armas, objetos para poder teletransportarse y completar diferentes desafíos para obtener recompensas. Tetris 64 es un videojuego que ni siquiera necesita que explique de qué trata, pues es bastante obvio a menos que vivas debajo de una roca. Pero tiene una particularidad, ya que el juego venía incluido con un accesorio, un sensor del ritmo cardíaco que el jugador se podía colocar en el oído, y que dependiendo del pulso, la dificultad se incrementa o reduce. No salió de Japón debido a que los costes que habría significado exportar el periférico a otros lugares, además de que cada país tiene leyes diferentes respecto a este tipo de artefactos. SimCity 64 es un videojuego de simulación de creación de ciudades, secuela del título para la Super Nintendo. En esta ocasión, el jugador tendría la capacidad de explorar su ciudad desde el punto de vista de un peatón, además de poder ver la ciudad de noche y vehículos y personas, y de la importación de texturas de Mario Artist Paint Studio. Todo esto gracias al Nintendo 64 DD, pues el accesorio era requerido para jugar este título. Como era de suponerse, el juego no salió de Japón debido al gran fracaso que significó el periférico, desmotivando a la empresa de venderlo en las demás regiones y por consiguiente todos los juegos que estaban pensados para este.
Kirby's Toy Box es una serie de minijuegos a los que el usuario podía acceder en la Super Famicom a través del ya antes mencionado servicio de Satellaview. Incluía diferentes modos de juego como Baseball, Pinball, Star Break, un juego del estilo Breakout, Round and Round Ball, Cannonball, con una jugabilidad similar a la de Angry Birds, Arrange Ball, Pachinko, y Ball Rally. Sin duda, una curiosidad muy peculiar que probablemente ni en Japón haya mucha gente que lo recuerde. Tomodachi Collection es un videojuego de simulación social para la Nintendo DS en el que el jugador podía transferir sus Miis de su Wii o simplemente crear uno nuevo, donde se le viste de cierta forma y se le otorga alguna personalidad, y poco a poco va creando lazos y amistades con otros miembros de la sociedad, completando actividades y desbloqueando nuevas zonas y tiendas en la isla. La principal razón por la que el título no salió de Japón fue porque el sintetizador de voz que se usaba en el juego no tenía la capacidad de entender palabras en inglés, haciendo que Nintendo se limite a lanzarlo de manera local, aunque al ver el increíble éxito que tuvo en el país de los samuráis que su secuela para la Nintendo 3DS sí fue lanzada de manera internacional, además de que se ha confirmado una nueva entrega para el próximo año 2026 para la Nintendo Switch 1 y 2. Bomberman 64 es un videojuego lanzado para la Nintendo 64, por si no fuese lo suficientemente obvio, de manera exclusiva para Japón, siendo este el último juego lanzado para este sistema ya que la GameCube ya estaba en el mercado. Pero oye Cerquemo, Bomberman 64 sí salió de Japón y era un título perfectamente obtenible en otras regiones. Espera gato, eso es importante de aclarar, ya que si bien, es cierto que Bomberman 64 es un juego real, no es el mismo del que estoy hablando. Déjame explico. El juego que nosotros en Occidente conocemos como Bomberman 64, en Japón fue lanzado bajo el nombre de Baku Bomberman y fue lanzado en 1997, mientras que el juego que se nombró como Bomberman 64 en Japón y se lanzó en 2001, es al que me refiero y que no llegó a nuestra parte del mundo. La jugabilidad es la que todos conocemos, característica de la franquicia, es decir, los jugadores están dentro de un mapa lleno de obstáculos donde deben arrojar bombas para destruirlos, derrotar a los enemigos y así ganar habilidades y abrirse una salida. En esta ocasión, en vez de una sola salida, el jugador tiene dos posibles salidas, las cuales llevarán a diferentes niveles y eventualmente a un jefe diferente. También incluye un modo Battle Royale, donde el último jugador en pie será el ganador. Existen otros modos de juego como Panic Bomber y Same Game, que consisten en juntar bloques del mismo color, algo así como Tetris. Y Bomberman Park, un juego al estilo Mario Party en el que el jugador es enviado a un parque de diversiones donde debe explorar y jugar diferentes minijuegos. Dependiendo del rendimiento del usuario, se le otorgarán medallas que le darán acceso a otras partes del mapa con sus respectivos minijuegos. Kensaku es un videojuego de trivias lanzado en 2010 en colaboración con Google que se centra en todo lo relacionado a términos de búsqueda. Consiste de 14 minijuegos diferentes, pero que al final se resumen en el jugador adivinando cuántas veces el término fue buscado, en qué regiones se ha buscado más, cuál término ha sido más buscado, predecir cuáles palabras serán recomendadas por Google para complementar la búsqueda, etc. Además, incluye un modo multijugador para que así los usuarios puedan competir entre ellos. El título podía aprovechar de la conexión a internet de la Wii para actualizar los datos de búsqueda o agregar nuevos términos. No salió de Japón ya que el juego se centraba en términos japoneses, y adaptarlo a cada región habría resultado muy caro e ineficiente. El soporte al juego cesó en 2014, de modo que ni aunque vayas al país del sushi podrás jugarlo. La franquicia Custom Robo es una serie de videojuegos de rol de acción que consiste en que el jugador recibe un robot al inicio y se emprende en una aventura para mejorarlo, entablando amistades con otros personajes y combatiendo para así obtener recompensas, siendo estas generalmente piezas de los robots derrotados para poder usarlos en el propio y así tener uno más y más poderoso. El nombre de los juegos se traduce a algo así como robot personalizado, pues esa es la premisa del juego. La personalización, empezando por tu personaje al que le puedes poner el nombre que quieras e ir creando y mejorando tu propio robot. El jugador y el oponente iniciarán el combate con una barra de vida de 1000 puntos y el primero en verla reducida a 0 será el perdedor.
Durante los combates se tendrá acceso a armas y habilidades, y también algunas mecánicas como la invencibilidad temporal de 3 segundos si la barra de resistencia se agota, además de la opción de reducir la vida inicial de tu oponente a tan solo 250 si es que has estado perdiendo contra el mismo rival varias veces. O sea que el juego te ayuda por si eres un manco. La saga consiste en 5 entregas, las primeras 2 para la Nintendo 64, la tercera para Game Boy Advance, la cuarta para GameCube y la última para la DS. Las primeras 3 fueron exclusivas para Japón, la cuarta salió en América pero no en Europa ni Australia, y no fue sino hasta la quinta entrega en que la franquicia tuvo un lanzamiento verdaderamente global. La razón de esto fue principalmente por su componente RPG, el cual consiste en mucho texto, que no solo habría tenido que ser traducido a otros idiomas sino también expresiones o términos japoneses que no tienen una verdadera traducción, lo cual no habría justificado los costes de exportación. Además, Nintendo siempre ha sido una empresa muy cautelosa cuando se trata de exportar juegos a otros mercados, como ya hemos visto a lo largo del vídeo, y la franquicia Custom Robo no fue la excepción. Personalmente, recuerdo que conocí estos juegos cuando era niño porque en el Super Smash Bros. Brawl habían algunos trofeos de sus personajes. Pokémon Battle es un juego de arcade que se basaba meramente en los combates. Aquí los jugadores tenían que comprar por separado sus propias fichas, cada una representando un Pokémon distinto, para posteriormente colocar hasta 3 de ellas en un lado de la máquina. Las fichas colocadas cerca del centro eran los Pokémon que iban a atacar, mientras los demás tenían que esperar. Todos los Pokémon inician con la misma vida conjunta, es decir, que los ataques afectan a todos por igual, de manera que si uno es derrotado, los demás también. Existen un total de 36 fichas, que incluyen a personajes como Pikachu, Eevee, Meowth, y algunos legendarios. Chibi Robo es un título para la GameCube que fue lanzado internacionalmente, aunque terminó recibiendo un port para la Wii en 2009 que fue exclusivo de Japón. El port incluía algunos cambios en texturas y adaptaciones a los controles por movimiento de la Wii. Es un juego de plataformas en el que controlamos a un tierno robot que necesita estar conectado a la corriente, pues de lo contrario solo estará activo por un tiempo limitado. El jugador debe estar al pendiente de la longitud del cable, mientras completa diversas tareas del hogar y explora la casa para así obtener recompensas y el prestigio de los dueños humanos. Si bien, el título es perfectamente jugable en Occidente, esta versión en específico, con controles de movimiento y texturas modificadas es exclusiva de Japón y por eso se encuentra en este iceberg. Tingle's Balloon Fight es un videojuego que copia la jugabilidad del clásico de Nintendo, pero con Tingle como protagonista y varias referencias a la saga Zelda, sobre todo a Majora's Mask. En esta ocasión, el jugador debe reventar los globos usando el arco del héroe y las burbujas que arroja Link Deku para así mandar a Tingle al piso y que pueda venderle partes del mapa de Termina. De la misma forma, la moneda del juego es reemplazada por las rupias de Zelda. Un dato curioso es que el videojuego solo se distribuyó para miembros de Club Nintendo, por lo que es probable que muchos fans japoneses no conozcan este título a día de hoy. Sin duda, una curiosidad y me imagino que es un objeto de colección a este punto. Pokémon Breeder Mini es un juguete al estilo Tamagotchi pero con temática de Pokémon, con el que el jugador puede elegir entre criar y cuidar de un Torchic, Trick o Mudkip. La principal diferencia entre esto y el Tamagotchi tradicional es que aquí el propósito principal no es como tal mantener vivo al Pokémon, sino entrenarlo, a través de actividades como alimentarlo, ducharlo y jugar con él. Existen 4 habilidades a tomar en cuenta: amor, fuerza, intelecto y belleza. Cuando el jugador haya maximizado por lo menos 3, se mandará el Pokémon a su entrenador. Al momento de entregarle el Pokémon al entrenador, se le mostrará al jugador una fotografía de su Pokémon, la oportunidad de decir adiós, y la opción de adquirir otro nuevo para criar a uno nuevo. Hay un total de 18 entrenadores y se puede criar hasta 6 ejemplares de cada Pokémon. La razón por la que no llegó a Occidente fue por el fracaso que representó la Pokémon Mini, una consola portátil diseñada específicamente para minijuegos inspirados en la franquicia, por lo que, de los 10 juegos que salieron para ella, solo 4 se lanzaron en América y 5 en Europa. Joder, pudiendo haber lanzado los títulos como una recopilación de minijuegos para la Game Boy o la Game Boy Advance, deciden lanzar todo para una consola aparte. Beat Generations.
Coloris y Orbital es una serie de minijuegos simples para la Game Boy Advance, lanzados de manera exclusiva en Japón en el 2006. Coloris trata de juntar puntos con aquellos de su mismo color para así destruirlos, mientras que Orbital trata de que el jugador elegirá una galaxia de la que quiere ser parte para que así pueda poner a su planeta en órbita, evadiendo obstáculos y evitar una colisión, haciendo al planeta cada vez más grande. No salieron de Japón ya que al punto en el que se lanzaron estos títulos, la sexta generación ya había prácticamente terminado, además de que su estilo tan simple no se veía muy prometedor en los mercados occidentales, de manera que Nintendo no sintió que valiese la pena tomar el riesgo, sobre todo si tomamos en cuenta que la DS la estaba rompiendo a nivel global. El Barcode Boy era un periférico lanzado en 1992 para la Game Boy original, que servía como un lector de códigos de barras para poder escanear ciertos códigos hallados en productos que el jugador puede comprar por separado y así desbloquear beneficios exclusivos. En resumen, una versión primitiva de los Amiibo. No salió del país del sol naciente por varias razones. La primera es que en general a los accesorios de la Game Boy nunca les fue bien en ventas. La segunda es que se trataba de un producto muy de nicho que solo funcionaba con ciertos juegos, haciendo que la traducción y exportación fuese demasiado riesgosa. Y la última es que los códigos de barras en el país nipón son únicos, por lo que no solo habría que traducir y exportar los juegos y el periférico, sino equiparlo con un detector para cada región y vender productos con códigos de barras específicos. De todas formas nadie iba a comprar esa mierda, así que no culpo a Nintendo por no traerlo a esta parte del mundo. Excitebike. Boom Boom Mario Battle Stadium es otro título lanzado para la Super Famicom a través del servicio de Satellaview. Se trataba de un remake del clásico de la NES pero con los personajes del mundo de Mario. Sinceramente, no es muy necesario explicar en qué consiste la jugabilidad de Excitebike, ya que es bastante simple y conocida. Clu Clu Land. Welcome to New Clu Clu Land es un remake del clásico para arcades de Nintendo, lanzado de manera exclusiva en Japón en 1992 para la Famicom Disk System. Clu Clu Land es un juego de puzzles en el que controlamos a una pez globo que intenta recolectar lingotes de oro en un laberinto mientras evita a los enemigos y demás obstáculos. Cabe aclarar que aquí hicimos trampa, ya que en teoría el juego sí llegó a Occidente años después, pero decidimos hacer una excepción por la forma tan específica en que lo hizo. Y es que solo se puede jugar esta versión en el primer juego de Animal Crossing. Al momento de desbloquearlo dentro del título, lo incluimos por la manera tan particular en que se puede acceder a él de forma oficial fuera de Japón. Welcome Home. Chibi Robo. Happy Big Rich Sweep es un videojuego de la franquicia Chibi Robo lanzado en 2009 para la DS, que sigue la clásica jugabilidad de los juegos de la saga, es decir, limpiar una casa y ordenar las cosas. En esta ocasión, el juego se enfoca mucho en usar el stylus y la pantalla táctil para mover al personaje, de manera que la cruceta y los botones solo se usan para mover la cámara. A la saga Chibi Robo nunca le fue muy bien en ventas que digamos, teniendo ya sea ventas modestas o ya directamente fracasos, por lo que Nintendo decidió limitar el lanzamiento de este título para su mercado local. Un dato triste, es que la empresa que desarrollaba estos juegos, Skip Limited, terminó en la bancarrota después de que el último videojuego que lanzaron en 2015 fuese un fracaso en ventas y crítica. Una pena sinceramente. En fin bandita, con esto terminamos el vídeo. Muchas gracias por verlo, te invito a que lo compartas, comentes, te suscribas, actives esa campanita y sigas apoyando. Cuídense mucho, un besito a todos ahí en el siempre sucio. Nos despedimos Zelkemo. Y el gato. Se la lavan papus y mamus.